Qué bueno poder estar otra vez conectados para poder estudiar la palabra de Dios. Los días miércoles, como estamos haciendo, estamos estudiando el libro de los Hechos. Siempre menciono que el título del libro es Hechos de los Apóstoles, pero en realidad un título más correcto sería Los Hechos del Señor Jesús resucitado por medio de su Espíritu Santo a través de su iglesia. Así que tenemos hechos del Espíritu Santo ahora, y la iglesia que está en este tiempo escribiendo la otra parte del libro de los Hechos que quedó, como digo, no con un amén, no con un cierre, no con un final. Bueno, espero que hoy puedas disfrutar la palabra del Señor. Vamos a estar mirando en el libro de los Hechos el capítulo 5. Hoy vamos a estar estudiando una lección muy importante para la iglesia primitiva, para nosotros también como iglesia, para ver cómo Dios se comunica con su pueblo, cómo Dios actúa, cómo Dios se revela, cómo Dios interviene en su iglesia. Así que primero vamos a hacer un repaso del capítulo 4. Siempre saben que una de las reglas de aprendizaje es la repetición. Entonces estaremos repasando un poco el capítulo 4. Bueno, Dios bendiga este tiempo de estudio, Dios te bendiga a los que están ahora conectados, a los que van a ver este video, el Señor les bendiga y que cada uno de nosotros podamos recibir la palabra de Dios para nuestras vidas. Prepara tu corazón, prepara tu mente, que todos estemos con un buen espíritu, diciendo: Señor, háblame, necesito hoy tu palabra para mi vida, necesito hoy que me instruyas, que quiero tener un aprendizaje de tu palabra correcto para poder crecer espiritualmente. ¿Sí? La enseñanza de la palabra de Dios en forma sistemática nos da todos los elementos que necesitamos para ser cristianos fortalecidos, cristianos fuertes, cristianos que podemos ser victoriosos a través del tiempo, sostenidos de la mano del Señor por medio del estudio de la palabra. Así que ahora vamos, Hechos capítulo 4, un repaso, e iniciamos hoy el estudio del capítulo 5 del libro de los Hechos. Habíamos visto el miércoles pasado, en Hechos capítulo 4, algunos eventos muy particulares. A raíz del milagro que había acontecido en el capítulo 3 de la sanidad de un paralítico, Pedro y Juan iban al templo a orar y ven a un hombre, le dicen: míranos, y le dice Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Lo tomó de la mano, sus pies se afirmaron, y ese paralítico que había nacido paralítico, ahora era un hombre que estaba completamente sano. Esto, por supuesto, trajo un revuelo en todo lo que era toda la comunidad judía, todos los habitantes del lugar estaban conmovidos en Jerusalén por este hecho. Entonces, después de la sanidad del paralítico, de ese milagro tremendo, recordemos que solamente habían ocurrido milagros en la época del Señor Jesucristo, un tiempo atrás, cuando el Señor Jesús realizó su ministerio. Ahora, ya después del Pentecostés, había ocurrido el Pentecostés, del llenamiento de los discípulos del Señor, fueron llenos del Espíritu Santo, y Pedro y los apóstoles manifiestan ahora ese poder en acción, el poder que el Señor Jesucristo había dicho que iban a recibir. Entonces, como primera medida, encontramos que el paralítico es sanado, eso causa un gran revuelo, y Pedro y Juan predican el Evangelio con toda autoridad. Comienzan a predicar la palabra con denuedo y con poder y con autoridad. Aprovecharon ese mover del Espíritu Santo, impelidos por el Espíritu Santo, empujados por el Espíritu Santo, predicaban con toda autoridad, como también el Señor nos dice que tenemos que hacerlo en este tiempo. Ahora, muy lejos de ser aplaudidos por los religiosos, que se supone que los religiosos son los que tienen todo el deseo de encontrarse con Dios, de estar atentos en las cosas del cielo, en las cosas espirituales, muy al contrario, se enojaron con
los apóstoles, con los discípulos, con Pedro y Juan y después, bueno, con todos los demás. Dice que la Biblia que los sacerdotes y los saduceos tenían envidia de los discípulos, porque dice que resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Así pasó con los discípulos. En vez de reconocer que habían hecho un bien a una persona que estaba paralítica, a los religiosos no les interesó para nada el bienestar del hombre. Nada más lo que a ellos les llamaba la atención y les interesaba era esa envidia que sintieron porque ellos no tenían cero poder, no tenían nada de autoridad y los discípulos ahora manifestaban el poder de Dios. Como resultado de la predicación ungida de Pedro, que estaba con toda la presencia del Señor, el poder, con la gracia de Dios, creyeron como 5.000 varones, dice la Biblia. Estamos hablando del capítulo 4, ¿sí? Un repaso. Como 5.000 varones. Ustedes saben que no solamente en un lugar público van los varones, van también mujeres, van niños, así que sería una gran multitud. Creyeron, dice como 5.000 varones, obviamente con también sus esposas y cuánta gente que creyeron en el Evangelio, creyeron en el mensaje de salvación. Así que todavía primero estaba la sanidad del hombre, ahora hay 5.000 hombres que creen al Señor Jesucristo, así que imagínense lo que fue ese mover tremendo espiritual ahí en Jerusalén. Ahora, otra vez digo, en vez de sentirse los religiosos contentos de que había un despertar espiritual, ¿qué hicieron? Se enojaron. Entonces el siguiente paso fue que los discípulos fueron confrontados por los religiosos. ¿Y quiénes eran los religiosos? Bueno, los religiosos tenían influencia también en el gobierno local. Y dice al día siguiente de que hubo la predicación, que hubo gente que aceptó a Jesucristo, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Gente súper religiosa, ¿no? Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Así que había muchísima gente que los querían indagar a los discípulos por qué habían hecho esto y de qué manera sanaron a este hombre paralítico. Y entonces viene la palabra clave, que es para nosotros también una frase clave para nosotros: Pedro lleno del Espíritu Santo. Esto es fundamental. Pedro no lo estaba haciendo porque era un religioso ahora que había aprendido algo más, estaba lleno del poder de Dios. Lo menos que quería Pedro era ser un religioso. Él quería manifestar la vida de Cristo. Y esto es algo que nos deja una lección importante para nosotros, ¿no? Si tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, si el poder de Dios está en nosotros, vamos a ser cristianos estables, vamos a ser cristianos que vamos a mostrar el poder de Dios, vamos a ser cristianos que vamos a llevar gloria al nombre de Jesucristo, vamos a ser cristianos que vamos a afectar a nuestra sociedad positivamente, vamos a ser cristianos que vamos a demostrar que Cristo está vivo, Cristo murió pero resucitó y por su Espíritu Santo está con nosotros. Mantengamos esa frase en la mente. Pedro lleno del Espíritu Santo comienza a contestar y cuando él responde no podían refutar, ¿no? Porque lo que le estaban cuestionando era sobre la sanidad hecha de ese paralítico y él dice: sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, dice Pedro, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En otras palabras, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Qué opinás? ¿En este tiempo, en aquella época solamente o en este tiempo también? Hay poder antes, ahora y habrá siempre poder en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre poderoso. Hay poder en el nombre de Jesús. El paralítico fue sanado y también otras personas, como veremos, se sanaron y sigue el Señor obrando en los milagros. Ocurren milagros en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué pasaba con los
fariseos, con los religiosos, con todos los que estaban atentos, confrontando a los discípulos. Bueno, no podían hablar. Reconocían que los discípulos habían estado con Jesús. Sabían que eran personas que no tenían preparación académica, pero hablaban con una autoridad, hablaban con una sabiduría, hablaban con una gracia de Dios, y eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Dice, se maravillaban, quedaban asombrados y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Tremendo. Cuando Dios obra, aún nuestros enemigos tienen que callarse la boca, no pueden hablar, porque contrasta demasiado el poder de Dios a través de los hijos del Señor. Los intimaron entonces, les intimaron a que no predicaran más el Evangelio. Dicen, no prediquen más, lo vamos a dejar ir, pero no prediquen más. Lo retaron ahí, le dijeron, no tienen que predicar más. Y ahí la respuesta de Pedro, otra vez, lleno del Espíritu Santo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Obvio, los religiosos tenían que decir que tenía que obedecer a Dios. Y dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, no se puede negar el poder de Dios. Cuando los discípulos son maltratados y le dicen no prediquen más y los retan, ellos se van. Y cuando se van, se reúnen le cuentan a los hermanos, a la congregación de ese momento lo que les había pasado. Y juntos, dice la Biblia, que levantaron su voz y comenzaron a orar. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Si el diablo quería frenar a los creyentes, quería frenar a Pedro y a todos los demás discípulos, no había forma. El poder de Dios estaba en acción. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, aunque el enemigo quiera venir para callarnos, para quitarnos el gozo, para quitarnos la paz, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede robarnos la bendición del Señor cuando estamos tomados de la mano del Señor y el respaldo de Dios está en nuestras vidas. ¿Cuál fue el resultado de la oración oración unida que hicieron los discípulos? Ellos, en vez de entrar en miedo, bueno, no prediquemos más, a ver si nos hacen algo, dice que alzaron la voz, comenzaron en voz alta, comenzaron a orar, y los resultados de la oración. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Es decir, hubo un temblor que daba a entender que Dios estaba escuchando la oración. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Otro llenamiento. Hermanos queridos, no nos conformemos con un solo llenamiento. Pidamos siempre que el Señor nos vuelva a llenar una y otra vez, un nuevo encuentro con el Señor. El resultado: y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa es la clave. El poder de Dios nos capacita para ser testigos. Recibiréis poder, había dicho Jesús. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y esto es lo que estaba ocurriendo en este momento. El resultado de las promesas que había hecho el Señor. El resultado del Pentecostés que había ocurrido en la vida de los primeros creyentes. ¿Cuál era el signo? ¿Qué era lo que caracterizaba a los creyentes? Tenían todas las cosas en común. No era un comunismo, pero si alguien necesitaba algo, hermano, llévate esto, por favor, compartían lo que estaban necesitando. Y en virtud de eso no había ningún necesitado. Es decir, si alguien tenía más y alguien no tenía nada, ese que tenía más compartía y se equiparaban las cosas de tal manera que en el pueblo de Dios no había ningún necesitado. Y surgieron luego surgió un movimiento, había tanta alegría, había tanto gozo, tanta presencia de Dios. Cuando está la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos gozo, tenemos alegría, tenemos felicidad, nos sentimos tan llenos de alegría que queremos hacer cosas para Dios, queremos entregar nuestro corazón, nuestra vida, hasta nuestra billetera, que a veces lo tenemos ahí
¿no? Bien agarrados y no queremos soltar nada para el reino de Dios. Cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida, estamos dispuestos a colaborar, a dar para el reino, ¿no? Y esto es lo que surgió. Surgieron entonces las donaciones espontáneas dentro del pueblo de Dios, los primeros creyentes. Dice en el versículo 36 del capítulo 4 todavía, que estamos repasando de Hechos, entonces José, dice la Biblia, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, es decir, de una zona distante, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí terminamos el capítulo 4, queda con esa donación espontánea de Bernabé, y dice que él tenía una heredad, o sea que tenía terrenos, no sabemos qué extensión. Lo cierto es que vendió esos terrenos y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí en esas reuniones hermosas que tenían de adoración, de recibir la palabra de Dios, él dijo, miren, sentí de Dios, habrá dicho, me imagino, quiero dar para que los necesitados tengan. Así que trajo el dinero y esto generó, me imagino, un gozo en toda la congregación. Tal vez hubo aplausos, alabanzas a Dios, no sé, una algarabía general, un gozo generalizado en el pueblo de Dios. Ahora, no termina ahí, porque sabemos que la Biblia, en la forma que fue escrita, no tenía ni capítulos ni versículos. Así que no siempre los capítulos y versículos caen justo donde tiene que caer. En este caso termina ahí, pero no es un corte, hay una continuidad. Ahora entramos en Hechos capítulo 5, pero simplemente para encontrar la referencia. Lo cierto es que el texto bíblico continúa y dice, leo versículo 37, el último versículo de capítulo 4 de Hechos, dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Continúa ahora, pero ya en el capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Es decir, que vendió también una heredad, pero sacó una parte, no sabemos qué parte, qué cantidad de dinero, la mitad, no sé, se lo guardaron. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, quedándotela, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió también. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Versículo 5, 11, capítulo 5, versículo 11. Nos vamos a quedar por ahora ahí. Un hecho muy trascendente, un hecho dramático, un hecho que conmovió otra vez, otro hecho que conmovió a la iglesia. Ahora no era tanto para, digamos, el público en general, era algo para la iglesia, muy especial para la iglesia. Entonces la historia, ya como la Biblia nos cuenta, relata de que como
cuando Bernabé vende esa heredad y la trae a la congregación y la pone ahí delante de todos, imagino que él dijo unas palabras: miren, sentí de Dios y quiero donar esto para que no haya necesitados, para compartir con los hermanos. Esa algarabía, ese gozo que hubo, todo ese mover interno dentro de la iglesia, acuérdense que eran miles, habrá generado en Ananías y Zafira como una especie de envidia. No, nosotros también queremos protagonismo. Nosotros también queremos que se nos aplauda. Queremos tener ahora esa fama, por así decirlo, que tiene Bernabé. Queremos nosotros también llamar la atención. Así que ellos propusieron algo. Vamos a vender una heredad que tenemos, unos terrenos, pero vamos a quedarnos con una parte. Imagino que una gran parte. Vamos a decir que solamente lo vendimos a tanto. Y vamos a llevar esa plata. Así pensábamos, vamos a recibir los aplausos de la gente, vamos a ser queridos en la sociedad, qué bueno, los iban a felicitar. Ese era el plan que habían urdido, que habían preparado Ananías y Zafira, sin saber los planes del Señor. Dios que todo lo ve, Dios que todo lo sabe, tenía otros planes. ¿Qué pasó con Ananías cuando llegó y dice, bueno, también, ¿no? Habrá hablado en público: hermanos, tengo el dinero de una heredad que vendimos y queremos traer para los hermanos necesitados la plata. Y puso ahí a los pies de los apóstoles, pero en ese momento Pedro recibió palabra de ciencia o palabra de sabiduría, una revelación de parte de Dios, que supo por el Espíritu Santo que Ananías estaba mintiendo, que ese no era el precio, que habían hecho algo en realidad engañoso. Y entonces Pedro habla y dice: Ananías, ¿por qué? La frase es ¿por qué? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Ese por qué debe resonar a través de todos los tiempos. En las iglesias, en nuestras vidas, ese por qué. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Dios quiere que nosotros seamos personas que tengamos crecimiento espiritual, que tengamos un desarrollo, que nuestra vida sea de bendición en bendición. Y a veces hacemos cosas que no están bien en los planes de Dios, no agradan al Señor. Y la pregunta es ¿por qué? Y acá encontramos que el por qué que queda como flotando en el aire, al menos en mi mente queda esa frase: ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto? Sabemos que hay distintos motivos incorrectos, ¿no? Pero detrás de ese por qué, detrás de esa conducta que ellos tuvieron, estaba Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Esa es la pregunta. ¿Por qué Satanás llenó? Bueno, uno puede decir, bueno, Satanás me tentó. Bueno, pero nosotros no tenemos que ceder ante las tentaciones de Satanás. ¿Por qué permitiste? Sería otra pregunta. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Es decir, detrás de un engaño, detrás de una mentira, detrás de algo falso, de actitudes hipócritas, está Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Por eso Pedro le pregunta a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y bueno, la respuesta sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque buscaba fama, porque quería ser una persona importante en la comunidad de la iglesia, tantas cosas. También pensemos por qué él se quedó con el dinero, por qué se quedó con parte. Él, si quería, donaba, nadie le obligaba a donar su terreno. Nadie, simplemente ellos tuvieron la intención de buscar fama, pero lo hicieron mal. Encima venden el terreno, se quedan con una parte del dinero y una parte la llevan a la iglesia diciendo: esto es lo que vendimos, esta es la plata para la gente. Pero el amor al dinero hizo que ellos se guardaran el dinero. Podrían haber dicho: vendimos la propiedad y la mitad lo dejamos para nosotros y la mitad para la iglesia, y hubiera estado bien. Nadie hubiera dicho nada, no hubiera habido ningún juicio. Pero el corazón de ellos era oscuro, era un corazón malo, porque habían
cedido ante la tentación de Satanás. Permitieron que Satanás llenara su corazón. Queridos hermanos, Satanás no puede llenar nuestro corazón como se le ocurra si no le damos lugar. Satanás no puede llenar nuestro corazón de un día para otro. No es algo que en un momento viene y llenó tu corazón. Satanás insiste y nosotros vamos permitiendo en pequeñas cosas que llene nuestro corazón, nuestra mente con malos pensamientos y llegado pero de espíritus demoníacos o de pensamientos satánicos o de la mentira o del engaño o de la falsedad o de la hipocresía, de cosas que no agradan a Dios. Fíjense que era tan grave lo que Pedro le dice que es tan grave. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Es decir, no es con nosotros el problema. No es que nos estás mintiendo a los apóstoles y a la iglesia. Le estás mintiendo a Dios. Estás ofendiendo a Dios. Entonces le explica, ¿no? Para que todos entendieran y para que él entendiera. Reteniendo. Si te quedabas con la heredad para vos, no era tuya, no se te quedaba a ti. O sea, podías haberte quedado con la heredad, nadie te obligó. Después le dice, y vendida, ya una vez vendida, y te dieron la plata. No estaba en tu poder, podías haberte quedado con todo el dinero. Entonces, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? El por qué otra vez. ¿Por qué? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuidado, iglesia, cuidado. Dios nos ayude a entender que cuando estamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, cuando ya aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, no somos más ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y cuidado, estamos ahora dentro del cuerpo de Cristo, Dios es nuestro Señor y no podemos jugar con Dios. No se puede. La Biblia dice que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. No podemos jugar con Dios. Así que iglesia, amigos queridos, gente de Dios, tenemos que tener respeto por las cosas del Señor. Bueno, dice la Biblia que este hombre cayó muerto, después viene la esposa, Pedro le pregunta, ¿vendieron en tanta cantidad? En la plata que dijo el esposo, Ananías, y Zafira dice, sí, en esa plata. Y entonces él también le dice, ¿por qué convinieron en tentar al Espíritu del Señor? Cuidado, iglesia, queridos hermanos, cuidémonos de no tentar al Espíritu Santo, porque Dios es bueno, es misericordioso, es paciente, pero también es fuego consumidor y no va a tener por inocente al impío. Así dice la Biblia. Y le dijo Pedro, bueno, aquí está la puerta, los pies de los que fueron a sepultar a tu marido por este pecado, y también te van a sepultar a vos. Y ella cayó muerta ahí y también la sepultaron. El versículo 11 es clave en todo este relato. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios no quería la muerte de Ananías y Zafira, obviamente, Dios nos ama, pero ellos tentaron a Dios, jugaron con las cosas santas y hubo un juicio instantáneo. Bueno, es un estudio bíblico, así que tenemos que hacer preguntas. ¿Por qué Dios fue tan severo? ¿Cuántas personas seguramente hicieron cosas incorrectas en aquella época y después, antes y después, siguieron haciendo cosas incorrectas? ¿Por qué Ananías y Zafira? Bueno, en primer lugar, para poder entender por qué Dios fue tan severo, tenemos que recordar que se estaba inaugurando una nueva época, la época del Espíritu Santo. El inicio de la iglesia primitiva estaba iniciando, y construir algo sobre malos cimientos es para problemas. Imagínense que otras personas hubieran tomado el ejemplo de Ananías y Zafira. La iglesia hubiera sido un caos. Así que el Señor de raíz cortó el mal, enseñando a la gente. Fue una actitud didáctica, enseñar a la gente que con Dios no se juega. A alguno le puede gustar o no le puede gustar lo que sucedió. Lo cierto es que Dios es el Señor y Él dijo, no voy a permitir esta maldad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Si el Señor dejaba una manzana podrida tan grande ahí, ¿qué hubiera pasado con el resto de los hermanos, no? Entonces Dios, que es santo, y dice la Biblia 3 veces santo, nos enseña que con Dios no se juega. Hermanos queridos, estemos atentos.
tengamos respeto por el Señor. En segundo lugar, los estándares de Dios son únicos. Los estándares de Dios no son como los estándares humanos. Bueno, una mancha más al tigre, ¿no? Que a veces se dice eso. Y bueno, él es así. Y bueno, yo soy hijo de españoles, de tanos. Y bueno, es mi forma de ser. Y yo soy así. No. Con Dios no es así. Nosotros, la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. No es que vamos a ser santos por nuestro esfuerzo. Es por medio de Jesucristo. Pero demanda de nosotros que tengamos un corazón que esté rendido a Dios y tomemos las cosas de Dios en serio. Iglesia, este mensaje puede ser que no te guste. Hermano querido, puede ser que este mensaje no sea muy llamativo y no sea muy compartido, pero lo cierto es que debemos tomar las cosas de Dios en serio. Dios es santo. En tercer lugar, ¿por qué Dios fue tan severo? Para hacer notar la santidad de Dios, que Dios es santo, 3 veces santo, con Dios no se juega. Entonces dejó sentado en los inicios. Esto no volvió a ocurrir. Dios no siguió trayendo un juicio que otras personas murieran por otras actitudes. De hecho, que la iglesia nunca fue perfecta, ni será perfecta en este tiempo, hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Dios está perfeccionando por medio del Espíritu Santo a su iglesia. Y hubo casos seguramente peores que Ananías y Zafira, pero eso fue algo didáctico, una enseñanza, que no se contagiaran de ese mal. Los estándares de Dios son únicos. Dios no dice, bueno, está bien un poquito, está bien de santidad un poquito. No, Dios quiere que seamos santos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, tercero, para hacer notar la santidad de Dios. Dios nos pide que seamos santos. Sed pues santos como vuestro Padre Celestial es santo. 4. Para sentar un precedente de que Dios es real. No quiere Dios que estemos actuando como religiosos, que aparentemos una santidad, que aparentemos que... No, la apariencia no debe estar en nosotros. Debemos ser cristianos en casa, en la calle, en donde estemos, ¿no? Hoy es mucho de ponerse máscaras, ¿no? Máscaras. Entonces hay personas que se ponen la máscara. Y bueno, hoy me pongo el día domingo, me pongo la máscara de la iglesia, me voy al templo, bueno, cuando no estamos en pandemia. Y bueno, aparento que soy cristiano. No, Dios quiere que seamos cristianos genuinos todo el tiempo. El temor al Señor es muy importante. Entonces Dios quiso sentar un precedente de que Él es real, cuidado, no podemos engañarlo. 5, para que los creyentes fueran edificados con una base sana. La iglesia iba a ser construida, iba a ser edificada y sigue siendo edificada. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. ¿Y cómo la va a edificar sobre malos cimientos? No, tiene que ser sobre un cimiento sólido de la santidad y el respeto por Dios. Y sobre todo la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Entonces el temor reverente nos hace bien a nosotros. En sexto lugar, ¿por qué Dios fue tan severo con Ananías y Zafira? Para que la iglesia diera el valor correcto a la santidad. Es decir, que no anduviera en medias tintas. Séptimo, para que el temor reverente estuviera presente en la iglesia siempre y los ayudara en el crecimiento. Octavo, para que hubiera respeto por la persona de Dios y por las cosas de Dios. A veces tenemos la tendencia de, bueno, ser así, ¿no? Un poco así. No. Para Dios, nuestra vida tiene que ser entregada, tenemos que estar entregados completamente. No le gustan las medias tintas al Señor. ¿Tenemos ejemplos en la Biblia de hechos así de juicio? Sí. Por ejemplo, valga la redundancia ejemplo, en el Antiguo Testamento, los hijos del sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés, que había sido ungido Aarón por el Señor, sus hijos también, Nadab y Abiú, eran sacerdotes, pero dice la Biblia, en el libro de Levíticos, que ellos ofrecieron fuego extraño, es decir, fuego que Dios nunca les pidió que tenían que ofrecer. Dice el relato así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso
y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Un juicio instantáneo, un juicio fuerte, con mucha severidad, pero tenía que poner las cosas en orden. De ahí en más, Moisés dice, cada vez que un sacerdote tiene que ofrecer sacrificios a Dios, tiene que hacerlo con una vida limpia, con respeto al Señor, obedeciendo todos los mandatos, y no tiene que ir borrachos. Aparentemente se habían pasado de copas, y eso les había llevado a tomar las cosas de Dios a la ligera. Hermanos queridos, para mí, como pastor, es muy importante decirles esto, que tengamos en cuenta que tenemos que presentarnos delante del Señor con respeto, tener respeto por el Señor. Entonces los hijos de Aarón murieron quemados en la presencia del Señor en forma instantánea cuando ofrecieron a Dios a lo que Dios no les mandó. ¿Qué hizo esto? Sembró el temor, el respeto, la reverencia. No un miedo, un pánico, pero un respeto hacia Dios, porque Dios es amor. No olvidemos, ¿no? Acán y el manto babilónico. ¿Se acuerdan cuando iban a entraron a la tierra prometida? El pueblo de Dios, después de estar todo el tiempo en el desierto, llegan a la tierra prometida, van a tomar Jericó. Dios les dice al pueblo que no tenían que tomar nada para ellos, tenían que destruir absolutamente todo. Era una prueba de la fe de ellos y tenían que destruir absolutamente todo. Pero ahí un tal Acán tomó un manto babilónico, tomó otro dinero que encontró, cosas de valor, y lo escondió en su tienda. Cuando el pueblo de Dios sale otra vez a batallar, perdieron en la batalla. Y entonces Josué dice, ¿qué está pasando, Dios? ¿Por qué esto? Y Dios le dice, hay pecado en el pueblo. Es decir, la influencia de una persona fue tan poderosa que todo el pueblo perdió en esa batalla. La enseñanza es que Dios es santo y debemos ser santos todos los hijos del Señor. Un último ejemplo más también, pero esto no es, bueno, el intento de David cuando él iba a trasladar el arca, por ejemplo, y fue a llevar el arca con mucha alegría y todo, pero en un momento, cuando en su primer intento no tomó en cuenta cómo había que hacer las cosas para Dios, y va llevando el arca, trastabillan ahí los bueyes, el arca que se va a caer, una de las personas que estaban ahí toma el arca y lo toca, que no era de los sacerdotes, y muere al instante, y todos quedaron totalmente atemorizados. No fue que Dios quiso sembrar el temor ahí, simplemente que la gente recuerde que Dios es santo y que tenemos que tener respeto. Recuerdo el caso de personas que por ahí en alguna ocasión tomaban dinero de la iglesia que no era correcto, le robaban en una iglesia y después sentían que sus manos les quemaban, ¿no? Casos que han pasado. Esto en estas épocas. O sea, Dios es fuego consumidor, Dios es amor, pero tenemos que tener respeto. Para finalizar, queridos hermanos, la Biblia nos dice que luego de este hecho del juicio de Ananías y Zafira, bueno, sobrevino temor, dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y el resultado, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice de tal manera que, versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dios puso las cosas en orden, dijo, ojo, tienen que ser respetuosos, pero no se quedó el temor ahí, sino que Dios comenzó a sanar, comenzó a hacer milagros, comenzó a haber señales en el pueblo, el respaldo de Dios, el afecto de Dios, mostrando Dios su amor por la humanidad, el amor por los necesitados. Entonces esto es muy importante. Dios es severo cuando Él quiere poner las cosas en orden, enseñarnos que el temor a Dios
es el principio de la sabiduría, tenemos que ser respetuosos, pero también Dios es amor, tiene misericordia, y todas las personas que acudían para que oraran por ellos, los ponían en camillas y no había espacio uno al lado del otro, tantos enfermos en aquella época, no había la medicina como ahora, y aún ponían las camas ahí en el piso para que al menos la sombra de Pedro pasara sobre ellos y recibieran sanidad. No sabemos si la sombra de Pedro sanaba o no, lo cierto es que ellos creían esto y seguramente los distintos apóstoles que estaban ahí oraban y todos, dice la Biblia, todos fueron sanados. Esto es muy importante, Dios añadiendo bendición. Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo, pero sí que seamos respetuosos. Ananías y Zafira fueron un ejemplo para la iglesia primitiva, la iglesia naciente, pero luego el poder de Dios se desató sobre la iglesia cuando la iglesia fue respetuosa. En este tiempo, queridos hermanos, Dios nos ayude, que podamos ser respetuosos, temerosos del Señor. Cuidado con mentir, con hacer cosas incorrectas, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Tengamos mucho respeto por Dios, ¿sí? Y la bendición de Dios va a estar sobre nuestras familias, sobre nuestro hogar. Dios va a traer sanidad, Dios va a traer prosperidad, Dios nos va a restaurar si lo necesitamos. Pero seamos temerosos, seamos respetuosos a Dios. ¿Amén? ¿Qué les parece? Bueno, vamos a orar en este momento. Vamos a orar por aquellos que están teniendo algún problema de salud. Yo creo, de hecho la Biblia lo dice, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Creo que Dios sigue obrando milagros, y si hay alguien que está enfermo, ahora en su casa, ahí donde esté, poné tu mano sobre donde es tu dolencia, o poné tu mano sobre el corazón, y vamos a pedir al Señor que obre hoy. Dios sana hoy, Dios liberta hoy, Dios hace milagros en este tiempo. Así que vamos a orar con fe. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, gracias porque tú nos hablas, porque tú eres santo, pero también eres amor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo envío palabra de sanidad sobre cada vida. Ahora oro, Señor, por los hermanos que están enfermos, que están luchados, que están tristes. Ahora, Señor, extiende tu mano, liberta a los que están oprimidos. Padre, en el nombre de Jesús declaro sanidad, declaro libertad, declaro que en el nombre de Jesús se rompen las cadenas. En el nombre de Jesús, ahora tu mano poderosa toca a los enfermos, sean sanos, sean libres, toda enfermedad se seca en el nombre de Jesús. Bendigo ahora a mis hermanos, los bendigo en el espíritu, los bendigo en el alma, los bendigo en el cuerpo, de la cabeza a la planta de los pies. Tu mano de poder descienda ahora sobre cada vida, Padre, en el nombre de Jesús. Tu bendición llegue a cada familia, llegue a cada hogar, Padre. Gracias te damos. Confiamos en ti, te damos toda la gloria. Bendice ahora a cada hogar, bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermano querido, hermana, seguí orando. Dios te bendiga, Dios te guarde. El poder de Dios no se ha cortado, la mano de Dios no se ha cortado. Dios sigue obrando en este tiempo. Dios te bendiga. Si te fue de bendición el mensaje, compartilo con otras personas para que también puedan escuchar la palabra del Señor. Dios te guarde. Nos reencontramos el día viernes, Dios mediante, a las 19 horas. Muchas bendiciones. Chau, chau. Dios te guarde.